Este capítulo también lo hemos partido en dos. Primera parte, delitos contra el patrimonio económico penal especial. Delitos contra el patrimonio económico. En esta unidad se estudian los delitos que atentan contra los bienes jurídicos relacionados con dinero, patrimonio o economía. Por esta razón, ambas clases del delito son de especial importancia tanto para los asociados individualmente considerados como para la sociedad como un todo. En este escenario, el 7 se revisan los delitos contra el patrimonio económico y se establecen criterios para lograr fácilmente diferenciar los distintos tipos penales. Ya en el escenario 8 se van a revisar los delitos contra el orden económico social. El concepto de orden económico social es bastante amplio, por lo que será importante identificar el porqué de la inclusión de cada uno de estos tipos penales en este título para poder entender mejor los delitos estudiados. Como escuchará, hay una gran variedad de tipologías de delitos que se incluyen en este título del Código Penal. Ambas clases de delitos son de especial interés tanto para la doctrina como para los no estudiados en materia de derecho penal. Por ello es muy importante hacer uso de las competencias ya adquiridas y revisar los textos referenciados para la aprehensión efectiva de los conocimientos propios de este tipo de delitos. Los delitos contra el patrimonio económico son delitos que se fundamentan en dos aspectos cruciales de la vida en sociedad. De una parte, el afán del ser humano de tener cosas que pueda decir que son suyas, a tal punto que es parte de los atributos de la personalidad contar con un patrimonio. De otra parte, la tendencia, en ocasiones sana y en ocasiones malsana, de querer poder incrementar ese patrimonio. Toda conducta que afecta negativamente el patrimonio de una persona jurídica o natural podría tenerse como delito. Revise con detenimiento los materiales pedagógicos propuestos para poder encontrar las respuestas a este y otros interrogantes fundamentales relacionados con los delitos en contra del patrimonio económico. Bueno, ahora sí. Unidad 4, escenario 7, delitos contra el patrimonio económico. Los delitos contra el patrimonio económico son quizás los que mayor impacto generan en el día a día de los colombianos. La frecuencia de ocurrencia de hurtos, estafas, así como actos de corrupción privada y administración desleal, hace que su conocimiento sea central para quien es un estudioso de las distintas clases de delitos que están tipificados por el Código Penal. A continuación, una breve explicación de algunos de los principales tipos penales incluidos en el título séptimo de la parte especial del Código Penal del 2000. ¿Sabía que el título séptimo de la parte especial del Código Penal, que tipifica los delitos contra el patrimonio económico, incluye 9 capítulos? De esos, 8 incluyen distintas modalidades de tipos penales. El 9º capítulo incluye circunstancias agravantes y atenuantes que son comunes a los 9 capítulos anteriores. Es imperativo que al analizar la tipicidad de posibles conductas punibles, además de mirar los tipos penales correspondientes junto con sus agravantes o atenuantes específicas, igualmente se analice la aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el capítulo 9 de ese título. Bueno, empecemos. El hurto en sus distintas modalidades. El hurto tiene 4 posibles presentaciones dependiendo de las circunstancias. Está el hurto simple agravado, el hurto calificado y el hurto calificado y agravado. Siguiendo la misma metodología empleada hasta el momento, se procederá a revisar las principales diferencias entre los dos tipos principales de conducta, el hurto simple y el hurto calificado. Posteriormente se realizará una mención especial respecto de algunas circunstancias de agravación. El artículo 239 del Código Penal del 2000 tipifica el hurto simple. A su vez, el artículo 240 establece las condiciones en que ese hurto
se entiende como un hurto calificado. Esta distinción puede parecer extraña, puesto que parecería que respecto de esas conductas existiera un solo tipo penal y el resto fueran agravantes de las agravantes. Esto sin duda resultaría extraño. No obstante, conviene destacar que durante la vigencia del Código Penal de 1936, vigente hasta que se aprobó el nuevo Código de 1980, lo que hoy se conoce como hurto simple se denominaba simplemente como hurto, y lo que hoy se conoce como hurto calificado se denominaba robo. Esta última expresión, que ha desaparecido enteramente del léxico jurídico penal, sigue vigente en el uso coloquial por parte de las personas, hasta el punto de que suelen referirse como robo a cualquier modalidad de hurto, algo que es técnicamente incorrecto. El verbo rector tanto en el hurto simple como en el hurto calificado es el mismo. La manera de diferenciar uno y otro sigue la misma lógica que se empleó al intentar diferenciar el secuestro simple del secuestro extorsivo. En la citada lectura se acuñó esta fórmula: si no puede ser constitutivo de secuestro extorsivo, entonces es un secuestro simple. Aquí la fórmula se replica: si no puede ser constitutivo de un hurto calificado, entonces es un hurto simple. Retomando la idea inicial, el verbo rector en ambos casos es el mismo: apoderarse. En todo caso, se debe resaltar que esto aplica únicamente a cosas muebles, por lo que cualquier conducta similar respecto de bienes inmuebles no se adecúa típicamente a este delito. El verbo apoderarse no puede confundirse con el verbo apropiarse, que anteriormente se ha visto al estudiar el delito de peculado y que se retomará igualmente en esta lectura al revisar el tipo penal de abuso de confianza. Los dos vocablos tienen una similitud semántica que no parece permitir una diferenciación clara. En este punto, sin embargo, conviene resaltar esa diferencia. Una persona se apodera de algo ajeno que previamente no tenía en su poder y se apropia de algo ajeno que anteriormente sí tenía en su poder. En consecuencia, en el hurto, se exige un comportamiento activo de ingresar a su patrimonio algo que no tenía en su poder y que no es suyo. Ahora bien, cuando se verifica la norma de hurto calificado, se observa que son 3 las causales relacionadas con el ejercicio de la violencia, bien sea sobre las cosas, sobre las personas o como medio para asegurar el resultado de la conducta. 2 de las causales guardan relación con lo que es objeto del hurto: medios motorizados y telecomunicaciones o servicios públicos. Y 2 de ellos guardan relación con la manera en que se produce el hurto: ingreso clandestino o engañoso y mediante herramientas para superar sistemas de seguridad. En general, las causales que califican el hurto son relativamente sencillas de entender, razón por la cual por el momento se presentarán breves consideraciones respecto de 3 de ellas: la violencia sobre las personas, la violencia sobre las cosas y lo que debe entenderse como escalonamiento en la causal prevista por el numeral 4 del artículo 240 del Código Penal del 2000. En cuanto a la violencia sobre las personas, es de anotar que se trata de un ejercicio de poder que no necesariamente implica violencia física del tipo de golpes. En muchos casos, la violencia puede no dejar ningún tipo de rastro sobre el cuerpo de la víctima. Es perfectamente posible que se consume el delito de hurto a partir de una intimidación con el uso de la violencia, como ocurre al mostrar un cuchillo o un arma de fuego, pero sin herir a la persona. En todos estos casos se ejerce violencia. Recordando las nociones de violencia vistas al momento de revisar los delitos contra la libertad.
integridad y formación sexuales. Se señaló que la magnitud y la intensidad de la violencia se mide a partir de la necesidad práctica de vencer la resistencia. En este caso, la violencia debe ser explícita en cuanto a su inminencia para que transforme un delito de hurto en hurto calificado. En cuanto a la violencia sobre las cosas, el asunto es algo distinto, puesto que la potencialidad de vencer la resistencia funciona de manera distinta. Por ello, conviene retomar lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SP 4923 de 2017 respecto de este punto. En la mencionada providencia, la Corte retoma su propia línea jurisprudencial en torno a los requisitos que debe cumplir la violencia contra las cosas. A. No requiere que se despliegue un gran esfuerzo físico. B. No se desvanece por la existencia de un vínculo de familiaridad entre el sujeto activo que ejerce la violencia y el pasivo, cuyos bienes la soporta. C. Debe ser ejercida con anterioridad o con concomitancia al hurto para asegurar su producto o la impunidad de los responsables, y no con posterioridad a la consumación del delito. D. Debe estar dirigida a los mecanismos de protección y defensa del objeto del hurto o causar daño o destrucción del bien. E. Debe ser diferente a la que emplea el dueño del bien para removerla o apoderársela. Por último, en relación con el hurto calificado, es conveniente revisar en qué consiste el escalonamiento, al que hace referencia el artículo 240 del Código Penal del 2000. Como se observa en el citado numeral 4 de ese artículo, las modalidades que allí se incluyen implican el ejercicio de alguna destreza técnica que permita acceder al bien que ha de ser hurtado, pues en efecto, el poder trepar paredes, cercas o similares es lo que constituye el término escalonamiento, al que hace referencia el citado numeral. En relación con el artículo 241 del Código Penal de 2000, que establece las causales de agravación tanto del hurto simple como del hurto calificado, es de anotar que se está ante 15 causales que no tienen mayores elementos en común, por lo que únicamente conviene referirse a dos de ellas. En primer lugar, ha de anotarse que el numeral 2 del artículo 241 consagra la agravante de la confianza, lo que necesariamente llevará a que se confunda con el tipo penal de abuso de confianza. Por ello, al tratar ese específico delito, se retomará esta causal de agravación. Tengas en cuenta, sin embargo, que el artículo 240 del Código Penal incluye como causal para calificar el hurto el ejercicio de la violencia posterior a la comisión del hurto, cuando se ejerce con la finalidad de garantizar el resultado de la conducta punible. Otras causales que merecen un comentario especial en este punto son las incluidas por el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal del 2000 y el 9 de esa misma norma. La causal 10 indica que el delito de hurto será agravado cuando el mismo se cometa con destreza o arrebatando cosas o objetos que las personas lleven consigo, o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. Lo que conviene rescatar aquí es que hay una causal de calificación cuando se realiza mediante llave sustraída. Igualmente, al final del citado numeral se hace referencia a la coparticipación criminal. Esto está igualmente incluido como una agravante genérica de todo delito en el artículo 58 del Código Penal del 2000. Situación similar se presenta con la agravante incluida por el numeral 9 del artículo ya citado. Esta causal de agravación está prevista tanto por las agravantes del artículo 241 como por las causales de agravación de todo el título en el artículo 267 del Código Penal de 2000. De esto último, conviene recordar que el principio de non bis in idem en materia penal impide que se pueda aplicar una agravante más de una vez.
En consecuencia, por principio de especialidad en materia penal, se exige que se utilice la agravante prevista en la norma especial que gobierna el tipo específico, por encima de las agravantes genéricas, bien sean las generales de los delitos contra el patrimonio económico y más aún si se trata de causales generales de agravación aplicables a todos los delitos. En síntesis, el delito de hurto requiere de un apoderamiento. No siempre es fácil determinar esto, por lo que para efectos de determinar cuándo se ha consumado el hurto, la jurisprudencia suele remitirse a los ámbitos de protección y dominio del bien. Esto explica que un hurto más elaborado y que venza mayor resistencia de seguridad mediante la violencia u otros medios sea más severamente sancionado bajo la fórmula del hurto calificado. Esta fórmula de determinar el ámbito de protección o cuidado del bien servirá igualmente para determinar los casos de tentativa de hurto. La extorsión. El artículo 244 del Código Penal del 2000 consagra el delito de extorsión, que cuenta con agravantes específicas consagradas por el mismo artículo 244. En este punto conviene recordar que en la lectura fundamental del escenario 3 se trató el delito de secuestro extorsivo y la manera de diferenciarlo del secuestro simple. Esto se resalta, dado que parte de lo que aquí se comenta puede ser utilizado a la hora de estudiar ese tipo penal en específico y viceversa. El tipo penal de extorsión tiene como fundamento obligar, constreñir a una persona a hacer, tolerar u omitir una cosa. Una revisión del artículo 182 del Código Penal del 2000 muestra que la redacción de este tipo penal es muy parecida a lo previsto por el artículo 244 del Código Penal de 2000. Señala el artículo 182 lo siguiente. Artículo 182, constreñimiento ilegal. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1 de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. Entonces, ¿qué diferencia el constreñimiento ilegal de la extorsión? El simple hecho de que el tipo penal recién citado se redacte como un tipo penal subsidiario presupone que hay otros eventos en los que de manera más específica se reprime la conducta. Ese es el caso del tipo penal de extorsión. Si se observa, lo que diferencia la redacción de los tipos penales es precisamente la inclusión del ingrediente subjetivo, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para un tercero, incluido en la redacción del artículo 244 del Código Penal de 2000, que tipifica la extorsión. Esto mismo es lo que hace que en este caso el legislador haya optado por privilegiar la protección del bien jurídico, patrimonio económico, al ubicarlo dentro de este listado de delitos y no dentro del listado de delitos contra la libertad individual, donde se encuentra tipificado el patrimonio económico. Una sentencia especialmente útil para poder entender autónomamente este delito y asimismo diferenciarlo de otros tipos penales como el secuestro extorsivo y el constreñimiento ilegal es la sentencia SP 681 de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Además de brindar ese discernimiento, el lector podrá percatarse de que el delito de extorsión admite la modalidad de tentativa, puesto que la conducta no se entiende consumada cuando el autor de la conducta constriñe,
sino cuando el sujeto pasivo de la conducta hace, tolera u omite. En consecuencia, todo acto ejecutivo que lleve a esa instancia, siempre que no se produzca ese momento de consumación, se debe entender como una forma tentada de comisión del delito. La estafa. El delito de estafa, tipificado por el artículo 246 del Código Penal del 2000, consagra una forma de afectación al patrimonio económico, en la que no se trata de desapoderar a una persona de sus bienes con o sin fuerza, sino de una inducción artificiosa para que el sujeto pasivo sea quien voluntariamente entregue ese dinero o beneficie de manera voluntaria. Eso, sin embargo, se dará como consecuencia de un error o puesta en escena que genere un engaño. Recientemente, en la sentencia del 3 de junio de 2020, no tiene la secuencia de numeración habitual, radicado 54131, ponencia del magistrado Jaime Humberto Moreno Acero, la Sala de Casación Penal, ha reiterado lo que ha sido una línea jurisprudencial más o menos estable a lo largo de los años. En esa línea jurisprudencial se logra decantar, por ejemplo, que el delito de estafa tiene varios ingredientes. Primero, el artificio o engaño. Segundo, el error de la víctima. Tercero, la obtención del provecho ilícito. Cuarto, el perjuicio del titular del bien jurídico. Quinto, el nexo causal entre estos elementos. Respecto de este último ítem, conviene explicar que esa secuencia causal se debe dar en orden específico. El engaño debe necesariamente ser previo al error de la víctima. Esto implica que debe ser cronológicamente anterior y a la vez el causante de ese error. A la vez ese error, una discordia entre la realidad percibida por la víctima y la realidad objetiva, debe dar lugar al desplazamiento patrimonial. En no pocas ocasiones se han cuestionado casos en los que la secuencia no se da propiamente en ese orden. Casos en los que la Corte Suprema de Justicia señala que el tipo penal exige esa secuencia lógica de eventos para que pueda ser catalogado de estafa. De no ser así, se podría incluso pensar en otras posibles formas de delito, pero no en una estafa. Para mayor profundización sobre este tema se recomienda la lectura de la sentencia SP 3111 de 2021 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, SP 3112 de 2021. Dos puntos finales deben ser resaltados en relación con este tipo penal. En primer lugar, existe una tendencia a considerar que, ante un incumplimiento contractual, especialmente en aquellos casos en los que se han perdido sumas líquidas de dinero, se está ante una estafa. Por lo tanto, también la jurisprudencia desde hace varios años ha dejado claro que es jurídicamente posible que, en casos en los que medien contratos, hay estafa. Sin embargo, la regla general es que ello no es así, porque para que pueda hablarse de una estafa, el contrato debe ser el medio artificioso o engañoso. Como recién se acaba de anotar, en la secuencia cronológica y causal de la estafa, el engaño es lo que precede al error y al desplazamiento patrimonial. En consecuencia, el autor de la conducta tendría que saber antes del perfeccionamiento del contrato que éste es concebido como un medio de engaño. Siendo así, salvo que se haya previsto por el autor del delito que el contrato sea el medio para engañar, el incumplimiento del contrato no puede ser constitutivo de estafa. Por último, desde el año 2016, la Corte ha zanjado lo que antes era una discusión interesante en relación con el tipo penal.
Los jueces y fiscales se cuestionaban si frente a este tipo penal existía alguna exigencia normativa de que el sujeto pasivo del delito tuviese algún tipo de cuidado especial o que adoptase medidas de prevención para evitar ser engañado. La discusión se dio incluso a nivel jurisprudencial, pero desde ese año la Corte zanjó la discusión, señalando que no se puede predicar dicha obligación, ni tampoco hacer referencia a un modelo de autopuesta en peligro que tendría implicaciones desde el punto de vista del análisis de la imputación objetiva del delito. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El título correspondiente a la protección del patrimonio económico incluye un capítulo llamado Fraude mediante cheque, que incluye un solo tipo penal, el previsto en el artículo 248 del Código Penal del 2000, que consagra la emisión y transferencia ilegal de cheque. El tipo penal castiga 3 conductas posibles: emitir un cheque sin fondos, transferir un cheque sin fondos y dar una orden de no pago injustificada por quien emitió un cheque. Este tipo penal merece unos comentarios, principalmente de índole no penal. Sea lo primero señalar que el concepto de emisión implica no solo la creación del documento, es decir, escribir en el formulario de chequera y firmarlo, sino que implica igualmente la entrega. En consecuencia, crear y emitir no son sinónimos. La conducta implica que al momento de emitir el título valor, no se cuente con provisión de fondos en el banco para que el cheque sea pagadero al tenedor legítimo. Asimismo, la segunda forma de la conducta opera cuando un tenedor legítimo de un cheque lo transfiere, endosa, a sabiendas de que no existe dinero para cubrir el importe del cheque. La tercera modalidad de conducta se refiere a dar una orden de no pago del cheque injustificada. La pregunta que surge es, ¿y esto por qué da lugar a ser sancionado penalmente? Esta pregunta tiene mucho sentido, sobre todo entre personas mucho más jóvenes que entienden el funcionamiento del comercio de una manera distinta a cómo operaba hace unos años. Anteriormente el medio de pago era la moneda, bien sea metálica o en papel moneda. En consecuencia, las personas tenían que cargar el efectivo para cualquier lugar. Cuando se requerían sumas importantes de dinero, debían igualmente portarlo, lo que implica un riesgo de seguridad y un problema logístico. Por ello, el cheque surgió como un mecanismo para pagar sin necesidad de entregar moneda o papel moneda. En esencia, se trata de una orden de pago que se le da a un banco de forma tal que el portador debe únicamente mostrar el cheque diligenciado para que le paguen el valor allí señalado. Siendo entonces un medio de pago, se genera un problema cuando se paga con un cheque que se sabe que no será pagadero debido a problemas de fondos. Por ello, las 3 modalidades de la conducta afectan directamente esa confianza en el cheque como medio de pago y afectan directamente el patrimonio de quien lo recibe al no ser pagado. El cheque literalmente sufre un detrimento patrimonial. Dado que lo que se busca generar es una protección del cheque como medio de pago, se debe descartar el uso de este instrumento como garantía, cheques postfechados, y por ello no se tipifica la conducta cuando se usan los cheques bajo esta modalidad. Por último, es de señalar que el inciso 4 del artículo 248 del Código Penal del 2000 se refiere a un término de 6 meses. Se trata de un término distinto al de caducidad de la querella, tema objeto del estudio del derecho procesal penal, y básicamente es concordante con el término de prescripción de la acción cambiaria, una acción ejercida para el cobro de títulos valores que cuando se funda en un cheque es de 6 meses. Fin de la primera parte.